Gracias, María. Vamos a estar atentos a lo largo de la mañana a la situación del tráfico, a la que se le suma también esa huelga de transporte. Y continuamos con más asuntos. Este viernes, mañana se activa el control al pico del Teide y solo podrán subir con una autorización a través de la web Tenerife On. El control de acceso va a estar vigente 24 horas al día con control y vigilancia por parte de nuestro personal del parque para garantizar la seguridad de las personas y para evitar la masificación en un espacio natural protegido de la envergadura de la importancia de nuestro Parque Nacional del Teide. Pues vamos a hablar de esta nueva medida con un guía de montaña, él es José Carlos Herrero. Vamos a hablar de esa nueva regulación del acceso al Teide. ¿Qué tal, señor Herrero? Buenos días. Buenos días, Pilar. Bueno, ¿qué les parece esta medida, montañeros como usted, que se limite la subida al pico del Teide a 300 personas al día? Bueno, debido a los últimos acontecimientos era necesaria porque había que dar un golpe sobre la mesa. La capacidad de carga de este espacio natural protegido, un parque nacional, estaba sobrepasada. Desde el punto de vista de la conservación del espacio y desde el punto de vista de la seguridad, pues los sucesos de hace 2 fines de semana, los sucesos de hace un año que fallecieron 2 personas por hipotermia, hacían necesaria tomar una serie de acciones como las que han ocurrido. Sí, recordamos que bueno, durante 3 días, hace poquito, pues 130 personas tuvieron que ser rescatadas porque el teleférico no estaba funcionando debido a que había viento y decidieron subir a pie. No sé si a lo largo de su trayectoria se ha encontrado con situaciones absolutamente surrealistas de gente subiendo al pico del Teide. Pues sí, si las cuento casi que de películas de ciencia ficción. La mayoría de casos por una mala o nula planificación de la actividad, no tener en cuenta dónde se está realmente, es saber dónde se está, que se está en un espacio de alta montaña, condicionado por una oscilación térmica, por cambios meteorológicos bruscos y la altitud, que la altitud condiciona mucho a la hora de realizar cualquier actividad, en este caso de montaña. Está con nosotros Antonio Salazar, que le quiere hacer una pregunta. Sí, buenos días, señor Herrero, porque hablaba de la capacidad de carga y me gustaría saber cómo la define, la capacidad de carga de las cañadas del Teide y del pico, en definitiva, porque da la sensación que lo que hemos asistido es a un montón de gente, en algunos casos bastante malcriada, con poco respeto por el entorno, y en otros casos gente que no hace mucho caso, es decir, que no sé si tiene que ver exactamente con el número como con el tipo de personas que están accediendo. La capacidad de carga, buenos días Antonio, perdón, la capacidad de carga va delimita el número de personas que puede soportar un espacio en un determinado tiempo en concreto. Pero aquí se dan las dos acciones, es decir, sobrepasadas las personas y las personas poco responsables, digamos. Entonces se han juntado estos dos factores que determinan este tipo de acciones, que tarde o temprano los profesionales del gremio sabíamos que iban a ocurrir y que iban a ser necesarias, porque es entre comillas, un mal común en todos los espacios naturales protegidos. Hay un boom de la naturaleza, de salir a la naturaleza y de personas que no hacen un buen uso del espacio natural. Y también se quiere dirigir a usted, José Luis Domínguez. Sí, hacías alusión a la situación térmica del pico del Teide y en ese sentido me gustaría saber si se va a tomar alguna medida para regular los accesos en cuanto a la vestimenta y al calzado, porque es que vemos turistas que se van al pico del Teide y van en cholas, ¿no? Prácticamente en bañador. Sí, hemos visto esa imagen. Y luego muertos de frío arriba. Pues sí, según hemos leído la resolución del Cabildo del día de ayer, va a haber una vigilancia exhaustiva en cuanto a equipación, en base al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña, la Guardia Civil y a Bomberos de Tenerife, pues han determinado una equipación obligatoria que se debe llevar para acceder a los senderos que nos lleven hasta el pico del Teide. Cosas que cualquier montañero o montañera pues lo tiene metido en su ADN, pero que hay personas que obvian. Yo siempre digo que aquí hay un mal común, que tenemos la playa muy cerca y creo que eso no nos beneficia a la hora de afrontar cualquier ruta en el Parque Nacional del Teide, porque se subestima esta montaña. Bueno, pues José Carlos Herrero, guía de montaña, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana en Buenos Días Canarias. Gracias a ustedes, saludos. Y también queremos hablar con la Asociación Activa Canarias para ver a ellos qué les parece esta medida. Saludamos a Félix de la Rosa, que es uno de sus representantes. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Pilar.
Bueno, pues ¿están ustedes de acuerdo con que se limite a 300 personas al día el acceso al pico del Teide? Todo lo que sea un poco más que limitar, tener un control de la gente que accede a ese tipo de espacios, pues sería bueno, visto cómo está ahora mismo la situación a niveles de espacios naturales, ¿no? Que está desbordado por todos lados. ¿Y le parece que 300 personas al día es una cantidad correcta? Depende un poco de los flujos, porque se sabe exactamente que sobre las 9, 5 o 4 de la tarde, en función de sea verano o invierno, es donde hay mayor afluencia, sobre todo porque utilizan el teleférico para acceder, pero también es cierto que la capacidad de carga a nivel de pico está limitada y esas 100 personas que se establecen en esos otros dos tramos horarios, puede ser que en un momento determinado coincidan en el mismo lugar, ¿no? Con lo cual poco flaco favor se está haciendo en ese sentido regulando, ¿no? Y para las empresas de turismo activo, pues van a tener reservadas un 20% de las plazas. ¿Les parece suficiente? A priori están bien, lo único que también tenemos constancia de que los permisos de uso libre, los que coge la gente por particular, que se organizan para hacerlo, muchas veces no se realizan. Nosotros cuando vamos con nuestros clientes vemos un poco cómo va la frecuencia y la afluencia en el lugar y nos damos cuenta de que casi que el 100% de las ocasiones estamos viéndonos nosotros solos con nuestros clientes, mientras que los de usuarios particulares pues no están accediendo. Quizás porque cogen varios días a la semana y así aprovechan y se aseguran de que si hay un cierre de teleférico o alguna meteorología adversa, tienen el permiso para otro día posterior, pero sí que es cierto que no por el hecho en sí de que nosotros porque cobremos queremos que nos den más plazas, sino por asegurar que el uso es el correcto, ¿no? Al no tener que pagar, evidentemente la gente lo pide alegremente y actualmente la web del Parque Nacional no limita que tú con un DNI o un pasaporte pidas solo uno de los permisos, no varios días seguidos. Nos imaginamos que ustedes comparten, ¿no? Nos lo comentaba al principio, que haya pues cierto tipo de control, porque hay situaciones absolutamente surrealistas cuando vemos a los turistas que no van equipados y que deciden, por ejemplo, con esas 130 personas que a pesar de ver el teleférico cerrado, decidieron subir hace unas semanas al pico, a pie. Sí, bien que se habla de esa cantidad de 130, no todos fueron rescates, no todos fueron necesarios de ser atendidos, pero sí que es cierto que 130 personas en estos 3 días, dividámoslo malamente, pues unas 40 y algo en el pico por la mañana, pero en un día determinado fueron 77 y ya se ha excedido la capacidad de carga establecida por el parque, ¿no? Entonces, bueno, te encuentras eso, que hay gente que sube con las condiciones mínimas, con unos vaqueros, con unas zapatillas o tenis, incluso que no tienen ningún tipo de agarre, y en esos días con el frío pues se puede crear alguna placa de hielo, tener un fatal accidente y entonces sí que se tiene que hacer un rescate mucho más complejo, ¿no? Pero en sí la gente sube sin ni siquiera mirarte en meteorología porque tampoco tiene muy fácil el acceso a esa información. Pues Félix de la Rosa, de la Asociación Activa Canarias, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana en Buenos Días Canarias. Gracias por darnos voz, un saludo. Bueno, pues le voy a preguntar, Antonio, ¿qué te parece esa limitación por parte del Cabildo a la subida del pico del Teide? ¿Por qué te estás riendo? También me puedes explicar. No, porque me parece, sí, pero además me parece un tema interesantísimo. Y tal como ha ido desarrollándose en las entrevistas y demás, pues todavía más, ¿no? Primero, yo cada vez que oigo la expresión capacidad de carga, pienso en los límites del conocimiento y la fatal arrogancia que solemos tener con este tipo de cosas, que hay alguien que sabe cuántas personas pueden estar en un momento determinado en un determinado entorno. Yo creo en el respeto. Me parece que no hay un problema porque fuera mucha gente si fuera respetuosa. Entre otras cosas, porque si tú vas a un sitio un día y ves que hay mucha gente, lo normal es que tú no accedas, ¿no? Ya lo dejarás para otra. Segundo, lo que ha dicho Félix de la Rosa, en el tema del precio. Es que como se limitan bien las cosas es con precio, porque si no hay precio pasan este tipo de ineficiencias, ¿no? Que tú dices voy a estar 10 días en Tenerife, reservo 10 días, y entonces vas uno solo, claro. El resto no. Entonces otro problema adicional, ¿no? Y tercero, que tenía algo que ver con la pregunta que le hacía José Luis a uno de los invitados, ¿no? De la vestimenta. Yo cuando he visto el pormenorizado, lo que se va a permitir, me llevo las manos a la cabeza. Porque además hay temas que son claramente subjetivos, incluso hasta la batería del móvil, ¿no? Pero mire, a mí me parece muy razonable que si alguien comete una infracción sea sancionado y además sea severamente sancionado, y si hay que irlo a rescatar, que asuman los costes del rescate. Se contemplan en estas medidas las sanciones. Pero todo lo demás me sobra. A mí todo esto de empezar a definir qué es un montañero equipado,
me supera, ¿no? Por eso me sonreía, porque me parece un tema bastante interesante. ¿eh? Sí, llevar unas buenas botas, abrigo, la batería de... Pero ¿y quién decide lo que es una buena bota? ¿No? El dependiente de una multinacional del deporte, yo qué sé. A lo mejor se trata de que no venga, igual que vas equipado para ir a la playa, por lo menos llevar mira, un Pilar, calzado, ir abrigado, porque al subir pues pueden bajar las Lo que pasa es temperaturas, que cuando estábamos escuchando digo, no hay ningún cartel, por ejemplo, que advierta sobre esta situación. A lo mejor tú en el inicio de la ascensión no digo... Claro, que son varios senderos también. Claro, sí, no, pero yo digo incluso en la carretera, ¿no? Y, oiga, se advierte que a partir de aquí puede haber alteraciones en la temperatura que le pueden hacer pasar un mal rato. De eso no hay nada, no hay ningún aviso de ese tipo. Ni siquiera luego arriba, quiero decirte que eso... Hombre, yo creo que cualquiera que piense un poquito sabe que allí igual hace Empezando por poner señales. No creas, a lo mejor los turistas vienen, van a la isla de Tenerife, lo ven todo despejado, y una montañita para ellos, imagínate, alguien que venga de Europa, ¿no? Con las grandes montañas que hay allí, y piensa, eso está todo despejado, está estupendo, y yo puedo ir sin ningún tipo de problema, ¿no? Hombre, generalmente quien va a una excursión al Pico del Teide la va a comprar en algún sitio, se la compra a su tour operador o la compra en la recepción del hotel, o tal, si está no creas, cogen el coche y van para allá. Está así regulado. Bueno, pero aún así, es decir, que por información que no sea, porque quien te vende la entrada o quien te vende el acceso o quien te da el acceso ya debería informarte de cuál es el equipamiento que tú tendrías que llevar, que es lo que ocurre en cualquier lugar del mundo. O sea, tú llegas y te dicen, mire, espera, que para acceder aquí tiene que llevar pues, una chaqueta térmica, tiene que llevar una bota que tenga una suela con una característica especial y ya está, o sea, y tú ya vas más o menos informado. Pero tú imagínate, José Luis, cuando llegaron aquellas personas y vieron que el teleférico no funcionaba y decía, bueno, vale, es que no había nada cerrado, pero eso es una temeridad. Y te vas por otro lado. Claro, pero eso es una temeridad. No hay problema, no hay una cadena que te abra y diga, venga, pase. Y yo me alegro de que al final toda esta mala experiencia haya servido para poner un poquito de orden, porque lo que no tenía ningún sentido es que en los accesos al Teide no hubiera nadie vigilando quién sube, quién baja y cómo sube y cómo baja. O sea, bueno, pues nuevas medidas. A partir de mañana, quien quiera subir al Teide, hay una aplicación, hay que pedir esa autorización y de momento serán los permisos gratuitos. Vamos a ver cómo se desarrolla esta nueva medida impuesta por el Cabildo de Tenerife.